Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día nuevamente. Gracias por acompañarnos en este que es un podcast hecho para ustedes, especialmente que nos escuchan. Estamos trabajando con todo el cariño y con todo el amor desde Guadalajara, Jalisco para México. Nicole, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Fer. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Padre Alejandro, ¿qué nos cuenta de nuevo? Ya nos volvemos a encontrar otra vez aquí en la cabina. A reunir, sí, ya te extrañábamos, mi Fer. Y pues sí, no, muy contento que va avanzando el podcast. Lo están escuchando en otros países, también eso es interesante. Y ahora pues con este buen amigo y buen invitado para entrevistar. Sí, tenemos un invitado, nos va a platicar un poquito de su experiencia, de quién es él. César Vázquez, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, buen día. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Platícanos, César, ¿quién es César Vázquez? Bueno, pues soy el tercero de 3 hermanos que somos. Soy de Guadalajara, soy empresario y tengo 3 hijos, uno de 22 años, uno de 20 y una niña de 13. Y pues deportista de corazón. Deportista, pero ¿qué deporte? Fútbol. Ay, ya ves que aquí somos todos pamboleros. Sí. Vengo yo de Argentina ahorita, imagínate nomás. No, ¿qué es lo que haces? ¿Qué practicas? Me gusta el tema de la alta montaña. Ok. Un poco de alta montaña, algo de bicicleta. Helicóptero, te trepas en helicóptero. Extremo. Algo de paracaidismo, de todo un poco. Ah, qué bueno. Padre, usted, por favor, usted convivió un poquito más con César, échanos la mano, aquí cómo lo vio. Claro. Sí, no, pues siempre la vida va poniendo no solamente lo que necesitas espiritualmente en el campo del alma, pero también en el campo de las personas. Y pues me tocó conocer a César cuando vino Andy Dorantes el año pasado. Y pues ya las coincidencias, como él también subió el Everest y me platicó su testimonio, dije, no, hay que invitarlo a este podcast para que nos platique qué le sucedió por ahí arriba. Y pues cuando fuimos a Ecuador me contaba con más detalle pues esas peripecias de andar arriba en la cima más alta del mundo. Y yo dije, esto es digno de que lo escuche toda la gente y que tenga esta posibilidad también de escuchar el podcast. ¿Qué pasó? A ver, ¿te fuiste al Everest en qué fecha? En abril del 2023. Del 2023. ¿Y qué te pasó ahí arriba? Cuéntanos, digo, el padre ya nos ha contado que sube nomás a la mitad. Y no. ¿Qué pasó en esa montaña? Bueno, para mí, como yo le había comentado al padre, para mí, más allá de una montaña física, fue enfrentarme a muchas montañas espirituales, porque uno de mis grandes desafíos es que nunca se me dio el inglés. Entonces me fui a un desierto de 55 días, donde no pude conversar con nadie por la falta del idioma. Uh-huh. Y esos 55 días, pues tuve una introspección conmigo mismo y un encuentro con Dios, o sea, grandísimo, inolvidable. Ajá. Una intimidad, conocerlo desde una perspectiva totalmente diferente, en un lugar donde estás totalmente vulnerable, donde te das cuenta que no eres nadie ante la creación de Él, ¿no? Que somos unas hormiguitas ahí que estamos queriendo jugar con lo que Él creó. Uh-huh. Entonces, para mí ese fue mi primer reto a vencer, ¿no? La parte del idioma, llegar a un país al desconocido. Volé solo de Guadalajara hasta Katmandú. Después de 38 horas llegué a un país donde decía, ¿cómo voy a llegar al hotel? ¿Cómo les digo quién soy yo? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me comunico? Entonces ese fue el primer desafío al que me encontré, ¿no? ¿Y tu esposa te acompañó en ese proceso? No, mi esposa está aquí en Guadalajara. Estamos pasando por algún tema en el matrimonio que pues más adelante les platicaré cómo fue sucediendo ese proceso. Órale, ¿y qué pasó en el momento de atacar la montaña, decir, vamos para arriba? Pues después de 50 días de estar haciendo rotaciones y aclimatación y estar ahí en los campos bases, subir al campo 1, campo 2, tocar campo 3, se llegó el momento de cumbre, que fue el 18 de mayo del 2023. Salgo en la expedición, íbamos 4 personas, una era de Suiza, un italiano, un irlandés y, como el chiste, el mexicano. Voy a faltar. Internacional. Pero siempre son 3, aquí van 4. Extra.
De lo que fue el suizo, no pudo llegar. A los 40 días desertó, lo tuvieron que evacuar de la montaña y empezaba a entrar el nervio porque te empiezas a dar cuenta que pues realmente la parte tanto física como psicológica te empieza a jugar en contra dentro de una gran montaña. El italiano, por querer salir antes de tiempo, tampoco llegó a la cumbre y llegó mi hora del mexicano, ¿no? A intentar atacar la cumbre. Pues yo salgo el 18 de mayo a las 2 de la mañana del campo base hasta el campo 2. Pasamos la parte de la cascada del Khumbu, que es la parte más peligrosa que tiene el Everest, porque es una cascada en movimiento donde hay seracs, donde hay grietas, hay que cruzar estas escaleras con los crampones, pues todo esto que se ve en los documentales, ¿no? Claro. Llegamos al campo 2 y pues hasta ahí todo iba muy bien, mi cuerpo físicamente me sentía bien. Al día siguiente salimos a las 5 de la mañana al campo 3. Ahí hicimos 12 horas del campo 2 al campo 3 por el tema del tráfico de la gente, porque literal parece Un río. Disneylandia, parecen las filas de parecen las colas de la tortilla. Sí. Se súper llena. Wow. Y llegamos ese día también por ahí 5 de la tarde. El campo 3 es un campo que está totalmente inclinado, el cual hay que tener mucho cuidado al salir de la carpa en la noche, hacer del baño, querer tomar agua, porque hay gente que ahí ha fallecido, ¿no? Que se van y ya no se paran, porque es una pared con mucha inclinación de un hielo muy azuloso, muy resbaloso. Y el día 19, Duermes inclinado. duermes inclinado. Wow. El 19 salimos al campo 4, que fueron otras 4 horas. Hasta ahí físicamente todavía me sentía muy bien. En el campo 3 me conectaron el oxígeno. Para mí era la primera vez que yo tenía esta sensación de la máscara, del oxígeno, oxígeno suplementario. Y pues me iba adaptando con el cuerpo. Llegamos al campo 4 el 20 de mayo a las 5 de la tarde. Y recuerdo que yo le pregunto al Sherpa, como yo podía, le preguntaba que a qué hora salíamos o a cuándo salíamos a la cumbre y me dice que en 4 horas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo 4 horas? Y pues vengo de 12 horas de caminar. Sí. No, dame un break. Sí. Sí. Me dice 4 horas y dentro de toda mi preparación, a mí me llevó 2 años, 3 meses poder hacer esa escalada. Dentro de esa preparación, Héctor Ponce, que fue la persona quien me orientó, me acuerdo que me decía que cuando llegue al campo 4 y tuviera esas horas de descanso, que lo primero que hiciera es haz lo que más te guste porque puede ser la última vez que lo hagas, ¿no? ¡Qué fuerte! Y en ese momento lo primero que hice, saqué mi rosario y me puse a rezar mi rosario, a encomendarme a la Virgen, a Dios. ¡Qué bonito! Y después ya mis audífonos, a relajarme, hidratarme y pues ya, se llegan las 9:30 de la noche del 20 de mayo. Ya me toca el Sherpa a la carpa y me dice, pues vamos al ascenso a la cumbre. Y a darle a la cumbre. Qué nervios, qué nervios. Sí. Y en ese ascenso íbamos muy bien. Yo cuando salgo de la carpa, pues veo un mundo de focos y yo decía, pues son las estrellas, ¿no? O sea, y era toda la gente que realmente iba con el mismo sueño, ¿no? Alcanzar la cumbre del Everest. Y empezamos a avanzar y pues muy buen ritmo. La verdad es que gracias a Dios me preparé muy bien físicamente. Íbamos empujando fuerte y llegamos a los 8500, que es el balcón. Le llaman el balcón porque es literal un balcón a esa altura que ves. Precioso. Sí, por debajo de ti ves todo, ¿no? Ok. Y ahí te hacen un cambio de botella de oxígeno por cuestiones de seguridad, porque lo que sigue después de esto es el paso Hillary, que es donde se hace otra vez este cúmulo de gente, porque es un paso muy angosto, y el riesgo de que te quedes sin oxígeno en esa parte es muy alto, ¿no? Entonces me cambian la botella, y ya me dice el Sherpa, arranquemos y volvemos a arrancar, y como a los 10 minutos de yo haber arrancado empiezo a sentir mi cuerpo raro, empiezo a sentirlo como que ya no coordinaba, como que la respiración ya no estaba tan Como que ya no estabas oxigenando bien. como Ok. que ya decía algo me está pasando, y yo le decía al Sherpa como les decía, Enseñas. del inglés, yo les decía que el oxígeno no funcionaba y él me decía que sí, yo que no y él que sí, y revisábamos una válvula que llevamos aquí en la parte del frente, que es un resorte, que cuando el oxígeno va suministrado, pues el resorte va comprimido. Ajá. Y se veía que iba comprimido, entonces visualmente tú decías, esto va funcionando, ¿no? Pues así como por una hora entre que sí, que no, y yo ya traía pues toda la emoción, toda la adrenalina de que estaba a punto de alcanzar este sueño que me había propuesto hace 2 años, 3 meses. Empujé fuerte y llegué a la cumbre el 21 de mayo, 4:30 de la mañana. Cuando a mí me habían dicho que si yo del campo 4 a la cumbre no llegaba en 14 horas, me bajaban de donde Donde estuviera. estuvieras. Yo hice 7 horas y 30 minutos Wow. Buen tiempo. a la cumbre. Entonces llego a la cumbre, recuerdo que llego, piso el techo del mundo. Para mí fue una doble
gratitud, una porque pues estaba alcanzando el sueño que buscaba y dos que es el cumpleaños de mi abuelita en paz descanse. Entonces pues para mí fue como poderla tenerlo más cerca. Dedicárselo. Ajá. A nivel terrenal no puede estar más cerca de ella en ese momento, pero después dije, ¿y qué sigue? ¿No? O sea, ya pisé el techo del mundo, ¿qué sigue? En ese momento me siento, me quito la mochila para tomar agua y el Sherpa se acerca y ve mi botella de oxígeno y revisa la válvula donde vas viendo la medición del consumo y está totalmente nuevo el oxígeno. No estabas respirando no, ya. nada, Eric. La subiste sin Con oxígeno. máscara enfrente, ¿no? O sea, muy difícil de Qué respirar. Uy, fuerte. yo por eso sentía que algo estaba pasando en mi cuerpo porque pues decía o sea, no había subido ni 20 metros en ascenso de altura del Ajá, y ya el cuerpo estás tenía una mal, dinámica ajá. totalmente instinta, pues, ¿no? O sea, entonces, pues de momento no entendía qué sucedía, simplemente pues me cambió la botella de oxígeno, yo vi la expresión que hizo, pica la botella del oxígeno con una navaja para sacarle el oxígeno y poder bajar el tanque vacío. Y pues en ese momento me ponen el oxígeno y me empieza a entrar el oxígeno, pero pues yo no lograba entender qué sucedía. Y yo decía, ya llegué, ya, la bajada, Ajá. la bajada está todo rueda. Entonces, pues ahí es donde viene el verdadero milagro, ahí viene de la verdadera prueba de fe, porque yo lo he dicho, para mí fue una prueba de fe muy, muy grande que el Señor me puso. Después de que empezamos a bajar del paso Hillary, que se empezó a subir pues toda la gente que venía detrás de nosotros, que es un paso muy complicado. Estábamos ahí ya a punto de salir del Hillary, se colapsa una parte del Hillary, me toca ver cómo tres gentes se van al vacío. No. La primera impresión es como que la gente se mató, pero no estaban agarrados a la cuerda, gracias a Dios. Ok. Pero se hizo un momento de pánico, Sí. unos chinos entraron en pánico, se empezaron ahí a tirar al suelo, los Sherpas los cachetearon porque pues tenían que... Reaccionar. Onda, sí, sí, sí. Y yo en ese momento me acuerdo que me senté y dije, bueno, pues somos muchos los que nos vamos a sacar acá arriba, ¿no? Porque estábamos a 8,800 metros, o sea, realmente habíamos bajado 40, 50 metros, o sea, no hay Nada. helicópteros, Ujú, Nada. no hay poder humano que te rescate, éramos demasiados, no hay cuerdas, no hay nada, ¿no? ujú. Pues bueno, con el paso del tiempo, uno de los Sherpas de otra expedición hace un cruce muy, muy peligroso, pero se logró salir de ese punto. Cuando ya veníamos en el descenso, hay un lugar que llaman la falsa cumbre, porque cuando uno va subiendo, cree que ya llegó a la cumbre de la montaña, pero eso es la falsa cumbre, hay que volver a bajar y volver a Subir. Sí. No. Ahí es donde yo empiezo a sentir cómo mi cuerpo ya venía Pues, renegando. Es algo. Sí. Desconectado. ¿Qué más puede ser? Ah. Sin oxígeno. Sí, llego, me acuerdo que yo le decía al Sherpa que quería agua, él me decía que no, y yo que sí, la misma dinámica del oxígeno. Y pues como niño chiquito me dejé caer al hielo, me senté y empecé a tomar agua, y cuando me levanto para querer seguir, ya el cuerpo como aletargado, como desconectado. Y yo sé qué me está pasando. Y ahí empezamos a bajar. Por no sé, 20, 30 minutos vuelvo y me siento. Y dentro de la preparación, como bien se los mencionaba hace un momento, recuerdo que Héctor me dijo, necesitas llevarte ciertos medicamentos por si te da un edema cerebral o un edema pulmonar. Ujú. Y dentro del edema cerebral se te representa de diferentes maneras. A mí me da la taxis, que es la desconexión del cuerpo. Estás súper consciente, pero Pero no, sí, ya ajá, no reacciona. reacciona. No reacciona. no lo quieres mover Y nada. y no se mueve. No manches. Entonces, Sí. en ese momento recuerdo que dije, me está dando un edema cerebral. Le pido al Sherpa que me dé una bolsita roja que yo tenía, donde llevaba una dexametasona y una jeringa, y en ese momento me tocó determinar. Yo decía, aquí o me ayuda Oh, valió. o muero, ¿no? Muero. Al final del día el día estaba ahí. Pues agarré la aguja, me inyecté en la pierna y así tal cual seguimos haciendo el descenso. Después de otro rato, llegó un punto donde yo le decía al Sherpa, a mí aquí déjame. Yo ya no puedo, recuerdo que me desconecté de la cuerda principal, volteo, pongo mi mirada al cielo y le digo, Señor, si tú antes de que yo muera, yo estoy dispuesto, sabía lo que venía, y pues aquí estoy, ¿no? Me tocó más que rezar un Padre Nuestro, una Ave María, y en eso el Sherpa me tapa la cara y me pregunta que si me gusta el Everest, le digo que sí, que si era peligroso, le digo que sí, y pues ya, estábamos como esperando a que pues, el oxígeno se me acabara, porque ya llevamos varias horas de descenso entre lo que yo no podía bajar y lo que había pasado el paso Hillary, pues ya llevamos ahí tiempo.
Me vuelve a jalonear y que no, vamos otra vez a intentarle. Hasta que vuelve y llega el punto donde ya me llevan arrastrando como un costal de papas literal. No podías. Ya no podía, Ya no. ya no podía levantar, ya la mirada la tenía perdida por tanto el sol, ya estaba Sí. deshidratado, ya no tenía agua. No, luego la falta de oxígeno que viviste. Sí, ya tenía daño pues, cerebral. mal. Ya Ajá, tenía yo un todo daño mal. en el cerebro. Sí. Y vuelve la misma pregunta el Sherpa, me dice, ¿te quieres quedar aquí? Digo, sí, me quiero quedar aquí. Entonces, en eso estaban haciendo como un espacio dentro de la arista para que mi cuerpo no quedara pues estorbando a la gente que va descendiendo. A que no les estorbara, sí. Bueno, Es que hay varios muertos. Sí, 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 nos lo platicaba Andy Dorantes, ¿no? Sí, Que el- ¿tú cuántos muertos viste ahí? 30 cuerpos, no sé. O sea, imagínate. Y o sea, que los la ves probabilidad, ahí tirado. claro. Entonces, recuerdo que en eso yo estaba boca arriba, ya estaban haciéndome el espacio y baja una persona de amarillo, un alpinista de amarillo, con el pelo largo, lentes oscuros, y me pregunta, ¿quieres regresar a casa? Y yo le digo, sí, me dice, párate y camina. Y me da la mano y me levanta. Y en eso me volteé a ver el Sherpa, como diciendo, tenemos más de 4 o 5 horas batallando para que te pares, y ahorita ya te paraste como si nada. Sí. Y en ese momento yo decía, aquí estás, Señor, ¿no? Aquí estás conmigo. No me dejas. Claro. Y empezamos a bajar, llegamos a los 8500, me siento, se retira esta persona de amarillo, vuelve y regresa, le agarro las manos en la manera de agradecimiento y me agarra la cabeza y me dice, sigue bajando. Wow. Y que venía sin Sherpa, me platicaste sin fuera de micrófono. Sí, venía sin Sherpa, era un alpinista. Yo digo, era Jesús. ¿Qué probabilidad hay encontraste en el Everest una persona sin Sherpa? O sea, yo creo que es cero. O sea, nadie se animaría a subir sin un Sherpa que te guía. Ujú. Y bueno, después de todo este proceso, pues logré bajar al campo 2 después de casi 46 horas de yo estar en la montaña con un edema cerebral, sin oxígeno, sin agua, sin alimento. Me llevan, me evacúan del campo 2 a Katmandú en helicóptero y ahí me hacen de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los estudios habidos y por haber. Ajá. Y de pronto se acercan 4 médicos al pie de la cama y a través de un traductor Sí. me dicen no tienes nada. No tienes nada. Oye, milagrazo. Ahí es el milagro. Milagro. Wow. Milagro. ¿Qué significó para ti, César, esa parte, ¿no? De estar ya prácticamente muerto o a unos minutos. Al borde de la muerte. Sí, Sí, o sea, ya tal cual. que te preparas y que tengas una segunda oportunidad y tan fuerte, ¿no? Ese contacto con, pues, un ángel, Jesús, llámenle como quieran, pero esa segunda parte, ¿qué significó para ti? Pues para mí fue una nueva oportunidad de vida. Definitivamente fue un antes y un después del Everest. Ujú. Para mí el Everest es el principio de algo nuevo. Realmente no acaba ahí. O sea, ahí comienza realmente una vida en Cristo, una vida cristificado, Ujú. con Cristo dentro de uno. Y pues bueno, fue esta nueva oportunidad de vida, ¿no? Y yo he dicho, ¿qué voy a hacer con esta oportunidad que Dios me dio, ¿no? Claro. Ahí me llamaba la atención al principio que iniciamos esta charla, y me surge la idea que, por el tema de tu esposa, nos decías que no en ese momento estabas separado de tu esposa. Sí, efectivamente estábamos separados, duramos muy poco tiempo casados. Y bueno, pues para mí el Everest, mucha gente me ha preguntado qué te costó, les he dicho que mi matrimonio, ¿no? Eso Ok. fue el costo de ese proyecto. Sí, pero hoy nuevamente estás con tu esposa. Sí, gracias a Dios estamos ahí reconstruyéndonos a través de esta experiencia que Dios me dejó vivir, a través de poder entender y comprender qué es el matrimonio y poderme abandonar en Dios de una manera Plena. plena. Yo le decía el otro día, si yo hubiese estado bien contigo en ese momento, no me hubiera abandonado como me abandoné en Dios. Sí, o sea, ahora sí que Mira, por algo qué pasan las gracioso. cosas. Pero, a ver, ahora vamos a tener que invitar a tu esposa, ¿no? La vamos a tener que invitar porque la vamos a tener. Queremos venir. Sí, claro. No, yo creo que sí, nos va a estar escuchando en este podcast y yo creo que va a estar interesante el que la podamos invitar, si nos permites Sí, claro. invitarla. Para compartir también con ella, porque esto se me hace una experiencia formidable, una experiencia muy fuerte de pareja, de tu intimidad con Dios, lo que nos decías en estos 55 días, pero sobre todo de lo que tuviste que vivir como para poder reconstruirte, ¿no? Sí, esa purificación, ese crisol al que Él me llevó, ¿no? Y que yo, pues con esa docilidad, dejé que las cosas fluyeran de una manera muy natural.
y dejándome guiar siempre por él. Yo recuerdo que todos los días que salía a hacer rotación, entrenar, yo decía, Señor, sé tú mi guía a través de mi Sherpa, ¿no? Sé tú esa luz que yo necesito. Bueno, más el otro alpinista que te ayudó que el Sherpa. Bueno, y lo bueno es que Dios habla español, ¿va? Porque si no, Porque si no- si no, imagínate. Oye, Y- y tú se lo atribuyes a ¿qué le dirías si volvieras a ver a ese alpinista que te echó la mano y que te dijo levántate y que te reconectó? Que si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías ahora? Ay, una pregunta que de momento no sabría cómo contestarla, pero creo que es agradecerle infinitamente por esta nueva oportunidad de vida y que él prestó para que Jesús se derramara en él y pudiera rescatarme, ¿no? Porque no pudiera. Sí, que fue instrumento de Dios esa Instrumento de persona. Dios, es correcto. Claro. Se haya prestado. Híjole, César, pues es que, bueno, aquí acostumbramos a traer personas formidables, a personas que han estado tan cerca de esta Vivencias. de vivencias con Cristo, en la vivencia de la fe en sus diferentes etapas o formas de su vida. Gracias por compartirnos esto. Nosotros se nos acaba el tiempo, desgraciadamente esto es de tiempo, pero ya estaremos invitándote a ti, a María Alejandra, tu esposa, a que compartan junto con nosotros en otro momento. Su testimonio. Padre Alejandro, Nicole, No, pues muchísimas gracias. A mí también se me hace muy motivacional este testimonio que nos diste y eso de abandonarte en Dios, ¿no? De realmente tú tienes que vivir, o sea, ¿cuál es tu Everest? Ahora sí, como Andy Dorantes, ¿no? Sí, sí, sí. Me hace pensar en qué es tu Everest, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer para hacer este borrón y cuenta nueva y borrar las cosas que hacías mal, ¿no? O sea, y ser una nueva persona. Así es. Y que sigan los proyectos, ¿no, Sí. César? Que sigan los proyectos ahora como ministro de Eucaristía de alta montaña y pues que sigamos así, no solamente conquistando picos de montaña geográficos, sino también espirituales. Claro. Muchas gracias por venir, César. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este podcast. Entiende tu fe desde Guadalajara, Jalisco. Nos vemos en el siguiente episodio.